por ejemplo, tenemos, este es un caso de ¿qué significa exactamente criar indicadores? ¿No? Me hicieron una pregunta y más o menos un poco para aclarar cómo funciona el concepto, ¿no? Entonces, por decir, tenemos una serie de indicadores de compósitos rodeando este bloque, ¿no? Con ciertos valores, unos son unos, otros son ceros, ¿no? Entonces lo que hace, se calcula, asumamos que todo le da, por una casualidad de la vida, todo le da el mismo peso para simplificar el asunto. Entonces, el promedio de estos valores va a ser el valor que asigna al bloque, ¿no? Un promedio ponderado, en este caso estamos asumiendo. Entonces, ¿cuántos bloques? ¿Cuántos? Son 2, 4, 6, 7, pero solo hay 4, ¿no? 4 entre 7, 4 séptimos, ¿no? Básicamente eso es entre 8. 4 entre 8, 0.5, ¿no? Entonces, el valor que va a ser asignado a este bloque es 0.5, ¿no? ¿No? Que es la probabilidad de que este bloque esté por encima del cutoff. Si hubiéramos tenido, está en el medio, si teníamos 2 unos más, pues ahora ya tenemos 6 octavos, entonces 0.75. Entonces ya tenemos, ¿no? Entonces el valor que obtenemos es básicamente, está en función de los unos, ¿no? Que obtenemos. Si es puro 0, va a salir 0. Entonces va a ser en función, ¿qué probabilidad hay de que este bloque sea más alto? Va a estar en función de los compósitos que están rodeando al bloque. Entonces si hay más unos que ceros, el valor va a estar por encima del 0.5. Si hay más ceros que unos, el valor va a estar debajo del 0.5. En el extremo va a ser 0. Si todos son unos, quiere decir que hay una alta probabilidad de que este bloque 100% sea mayor que el cutoff, entonces va a ser 1, ¿no? La probabilidad es de 100%. 8 octavos. Entonces, para calcular la ley, tú tomas, digamos, un cutoff de esas probabilidades. claro, tú defines primero tú defines el indicador a un cutoff que a ti te interesa, ¿no? Entonces, por decir, por ejemplo, en arsénico, 85 ppm, ¿no? Entonces, este bloque tiene un 100% de probabilidad de estar por encima de 85 ppm. No es que esté a 85, sino 85 Bueno, esa es la probabilidad solamente, pero a la hora que le vas a poner la ley, es que depende, ¿no? En este caso, si solo lo estás interpolando con un indicador que es simplemente lo único que te interesa es poder codificar la probabilidad, entonces esto es todo. Ahí queda el asunto. Simplemente vas a estar codificando, algunos bloques van a tener una alta probabilidad, otros van a tener una baja probabilidad, ¿no? Entonces, simplemente vas a estar codificando esas probabilidades, porque es lo único que te interesa. Si lo que quieres hacer es calcular la ley, entonces vas a tener que hacer multiple indicator crewing, ¿no? Entonces vas a tener que calcular esto varias veces para distintos cutoffs. Entonces dentro del bloque tú vas a definir una curva de frecuencia acumulada en función de los indicadores, ¿no? Para un indicador dado, de repente, ¿no? Para un alto indicador, la probabilidad va a ser prácticamente 100, ¿no? Es este caso. Indicadores menores, la probabilidad va a ser menor. Entonces vas a definir una curva de frecuencia acumulada para ese bloque, ¿no? Vas a poder definir, por ejemplo, tú quieres saber qué probabilidad tengo de que la ley sea mayor de 100 ppm. Tú simplemente puedes buscar aquí la ley, esta es la ley, esta es la frecuencia acumulada, busco 100 ppm, lo calculo y ahí tengo cuál es la probabilidad de que la ley esté encima. Puedo extrapolar entre cutoff, ya no estoy limitado simplemente a los indicadores que calculé. Si quiero identificar la ley promedio, lo que tengo que hacer es calcular cuál es la ley promedio de cada intervalo, ¿no? Eso hay programas que te permiten identificar cuál es la ley promedio de cada intervalo, está en proporción de los cutoffs y la proporción de muestras dentro de cada cutoff. Tú puedes calcular esa ley promedio, entonces tú calculas al 50%, ¿no? ¿Cuál es la ley promedio en este intervalo? No, al revés, 50% es aquí,
calculas cuál es la ley promedio y te sale cuál es la ley promedio para este bloque. Pero recuerdes la ley promedio al soporte de compósitos, ¿no? Si quieres calcular el soporte de bloques, tienes que aplicarle un cambio de soporte como lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que es Herco o Affine Correction o cualquiera, ¿no? Tienes que aplicarle algún cambio de soporte, ¿no? Lo primero vamos a ver, entonces, estábamos viendo el Herco. Vamos a repasar un poco porque para que no se me ha olvidado. Entonces, estas son las relaciones principales para cambio de soporte. Lo primero que queremos es determinar la varianza de dispersión, ¿no? Y para ello usamos esta, es una relación genérica. Esta es de estadística clásica. Ven, aquí no hay nada de variograma, nada. Son puras varianzas. Esto es simplemente una propiedad de la varianza, que puedes tener varianzas aditivas. No, aquí no, hasta aquí todavía no entra nada de estadística, ¿no? Y aquí tenemos que la varianza de un punto o una muestra pequeña, una muestra en todo el depósito es igual a la varianza de dispersión de esa muestra en un bloque más la varianza de dispersión de los bloques en el depósito, ¿no? Eso es lo que vimos. Y vimos que, en general, esta varianza de acá no nos interesa. Esta la podemos calcular directamente de los compósitos. La que nos interesa es esta de acá. Entonces podemos arreglar esta fórmula y ponerlo que la varianza de dispersión del bloque en todo el depósito es igual a la varianza de dispersión de las muestras en el depósito menos la varianza de dispersión de las muestras en el bloque. Este valor, como ya lo dije, es simplemente la varianza de las muestras. Y se puede demostrar, no lo vamos a hacer, pero se puede demostrar que este término, la varianza de las muestras en el bloque, es igual al variograma promedio del bloque con sí mismo. Entonces, reemplazando estos dos términos en esto, vemos que la varianza de dispersión del bloque en el depósito es igual a la varianza de los compósitos menos el variograma promedio de los bloques con sí mismos, ¿no? Entonces, si en el caso hipotético que el bloque es del tamaño del compósito, mientras más grande es el bloque, este valor va a ser más grande, la suma, o la resta, mejor dicho, va a ser valor más pequeño, entonces la varianza va a ser menor. Mientras el bloque sea más pequeño, la varianza va a ser mayor, ¿no? Aquí, eso, de nuevo, es lo que nosotros esperábamos. Siempre hay que chequear si cuando nos hacen una de estas jugadas que la fórmula tenga un significado que sea intuitivamente claro para nosotros, ¿no? Nosotros esperábamos esto ya. Nosotros ya sabíamos que la varianza de un bloque va a depender del soporte. Va a ser menor mientras el bloque sea más grande, va a ser mayor mientras el bloque es más pequeño. Y eso nos lo dice esto. Si el bloque es más grande, este término va a ser más grande, la varianza va a ser menor. Si el bloque es más chico, este término es más chico, la varianza va a ser mayor, ¿no? Es justo lo que nosotros esperábamos que sucediera, ¿no? Entonces, eso siempre nosotros tenemos que estar chequeando que las fórmulas tengan sentido. Y luego vimos, hay formas de calcular esta varianza de dispersión. Hay algunos programas que te permiten calcular este término y teniendo esto puedes calcularlo. Nosotros usamos el programa de SVK que te calcula directamente este término, ¿no? Ya no tenemos que estar haciendo esto. El único problema es que SVK lo calcula estandarizado. Estandarizado quiere decir que la varianza es entre 0 y 1. Mejor dicho, la varianza es 1, pero en este caso la varianza 1 es para el compósito, ¿no? La varianza de dispersión, este término va a ser menor, ¿no? Entonces va a estar en algún punto entre 0 y 1. Si estuviéramos hablando de un soporte de compósitos, la varianza sería 1, ¿no? Porque esa es la varianza estandarizada. En general esto no es mayor problema porque el software que nosotros usamos para el cambio de soporte, que es el Herco, utiliza este valor directamente, estandarizado, sin
o sea, que no está escalado al valor de la varianza real, ¿no? Entonces, es en cierta manera, por eso es que lo saca de esa manera, ¿no? Porque de esa manera ya no tenemos que estarnos preocupando, tener que estar escaleando, ¿no? De frente, el valor de la varianza de dispersión que sale de FK lo podemos usar directamente en el programa de HERCO. Y vimos que como este término incluye el variograma, este término depende no solo del tamaño del bloque, sino de la continuidad del variograma. Un variograma más continuo, este término va a ser, para un mismo tamaño de bloque, el variograma más continuo, este término va a ser más pequeño, quiere decir que la varianza va a disminuir menos, y para un mismo bloque con un variograma menos continuo, más discontinuo, este término va a ser más grande, la varianza va a disminuir más rápido, en función del tamaño del bloque. Y es lo que vimos en estos ejemplos de aquí, los voy a pasar rápido, porque en general es la misma idea, ¿no? Y vimos después, en general a nosotros no nos interesa calcular la varianza de dispersión. La varianza de dispersión es en sí un término intermedio. Lo que a nosotros nos interesa, el problema que nosotros teníamos desde el comienzo era lo que queremos hacer es un cambio de soporte a la distribución de NN para pasarla de soporte de compósito a soporte de bloque. Ese es nuestro objetivo. La varianza de dispersión no es la respuesta en sí, es simplemente un término intermedio para llegar a la respuesta. Nosotros vamos a usar la varianza de dispersión en alguno de estos tres métodos, podemos usar con alguno de estos tres métodos para lograr ese cambio de soporte, ¿no? Vimos nosotros cómo funciona la affine correction, pero simplemente más que todo para entender cómo funciona, cómo se usa la varianza de dispersión para aplicar una corrección de cambio de soporte, pero tanto esta como esta, los dos tienen problemas. Por eso es que nosotros usamos esta, que es en general la que se usa más actualmente para todo lo que es cambios de soporte, ¿no? El discrete Gaussian correction o Hermitian correction. Este es el affine correction. Luego, bueno, esto resume lo que habíamos dicho de que cuál es el objetivo de usar el HERCO. La validación de HERCO lo usamos porque queremos comparar, ¿no? Queremos encontrar una validación independiente a nuestro modelo de criado para ver si es que nuestro modelo criado tiene el soporte correcto, el esmuteado correcto, el suavizado correcto. Para poder hacer una comparación independiente tenemos que usar un modelo independiente, para eso usamos el NN. Pero el NN no lo podemos usar directamente porque está en soporte de compósitos y usamos el HERCO para transformar la distribución de NN a una distribución con soporte del bloque, soporte teórico del bloque que usamos. Entonces, ahorita vamos a ver un poco, primero vamos a ver cuál es el resultado de todo esto y después podemos entrar un rato a ver cómo funciona el SBK y el HERCO, ¿no? para que entiendan un poco el asunto. Entonces, una vez que han usado el HERCO, han corrido el HERCO, ustedes obtienen un cierto número de curvas, ¿no? Vimos también más temprano que hay las curvas, estas es las curvas de ley tonelaje, ¿no? Este es ley y este es bueno, en este caso no es tonelaje, es el porcentaje de bloques, ¿no? Pero es el equivalente, si les asignáramos una densidad, podríamos calcular el tonelaje. Sabemos cuál es el volumen de nuestros bloques, podemos convertir esto rápidamente en ley tonelaje. Y estos son los cutoffs, ¿no? Un cutoff de 0 es 100%, ¿no? Tenemos todos nuestros bloques. A medida que vamos subiendo el cutoff, tenemos menos bloques por encima del cutoff. Entonces, el porcentaje de bloques por encima de un cutoff dado va disminuyendo, hasta que hay un cutoff dado en el cual todos nuestros bloques están debajo de ese cutoff, entonces el porcentaje es 0. El otro lado, ese es uno de los tipos de curvas. La otra curva es la curva de la ley promedio, por encima del cutoff, ¿no? Igual, en este punto tenemos cuál es la ley promedio para el total de bloques, para un cutoff de 0. A medida que aumentamos el cutoff, un cutoff más alto, estamos eliminando las muestras de baja ley, los bloques de baja ley, la ley promedio va a subir. Es lo que estamos viendo acá. Mientras más alto es el cutoff, más alto es la ley promedio, ¿no? Esa es
ese es el comportamiento normal de este tipo de curvas, ¿no? En la curva de ley tonelaje, a un mayor cutoff, menor tonelaje. La curva de ley promedio, a mayor cutoff, mayor ley, ¿no? Entonces básicamente así funciona siempre, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es, en este gráfico vamos a plotear curvas tanto para nuestros bloques criados como para el NN que ha sido, al cual se le ha aplicado la corrección de Herco, ¿no? Entonces esto que dice Herco es en verdad es el NN, pero que ha sido corregido usando el sistema de corrección de Herco, de tal manera que tenga el soporte de bloque, ya no soporte de compósitos. En este caso en particular vemos que las dos curvas están casi, muy bien encima de otras. Vemos aquí una cierta separación, pero esta separación corresponde en general a volúmenes relativamente pequeños. Una de las cosas que siempre debemos tener en cuenta cuando interpretemos Herco, que generalmente para volúmenes de B, cuando estamos por debajo del 20% de bloques, generalmente ya tenemos tan pocos bloques que es poco confiable los resultados de la curva. En general nosotros nos vamos a enfocar en qué pasa por encima de para este lado de la curva, ¿no? Entonces en general en este caso en particular vemos que hasta el equivalente del 20% estamos muy bien en las leyes y muy bien en los bloques. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la diferencia entre estos bloques, como estamos aplicando distintos cutoffs así, la diferencia se mide así, no se mide así. Entonces lo que nosotros estamos mirando es cuál es la separación vertical, no la separación en otras direcciones, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos la separación en este sentido, es aproximadamente 2%, es menos de 5%, estamos en general mientras la separación entre estos puntos sea menor del 5%, estamos relativamente bien, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que estamos usando una serie de cosas que asumimos, ¿no? Entonces, que estemos dentro de un 5% que en general se considera bastante aceptable. Obviamente, si podemos lograr que estén bien cerca, como en este caso, es mejor, ¿no? Esto se puede decir ideal, ¿no? Pero en general, mientras estemos a una diferencia de 5% no hay problema, especialmente en lo que es bloques. En este caso nosotros la diferencia de leyes las leemos a este lado, ¿no? Entonces aquí estamos viendo diferencias de ley que será aproximadamente 4 ppm, ¿no? Que no es significativo. Este es otro ejemplo en el cual la diferencia es un poco más grande, ¿no? Ustedes pueden decir aquí, no, la curva está bien cerca, pero no, ustedes no miden así, ustedes miden así. Y aquí la diferencia ya es de más de 5%, ¿no? Como un 7%, ¿no? Aquí 5%, pero vemos que en general está alrededor de 5%, quizás un par de puntos que se separan. Aquí también, en general está cerca. Entonces, podemos asumir, en general no está tan mal. No está ideal, pero no está tan mal, ¿no? Estamos viendo, acá todos relativamente bajos, nuestro curva de Kriging está por encima de la curva de Herco, quiere decir que acá todos bajos estamos diciendo que tenemos más tonelaje, acá todos altos es lo inverso, la curva de Kriging está debajo de la curva de Herco. Esto es típico de smoothing, de suavizado, que a mayor, cuando tenemos un suavizado de nuestro modelo en comparación del Herco, a cutoffs bajos tenemos más tonelaje en el Kriging que en Herco, y a cutoffs altos tenemos menos tonelajes en Kriging que en Herco, ¿no? Esto es típico de suavizado, ¿no? Hemos suavizado las leyes altas, por eso no tenemos tantas leyes altas, y esas leyes altas han hecho que el tonelaje a baja ley suba. Hemos disminuido el tonelaje de alta ley y hemos subido el tonelaje a baja ley, ¿no? Eso es típico del suavizado. Entonces, eso es el caso más común que nosotros vamos a ver, que la curva de Kriging va a estar encima del Herco a bajos cutoffs y debajo del Herco a altos cutoffs. Si vemos esto,
si nuestro modelo está demasiado suavizado, en este caso no es mucho, pero si estuvieran más separados, si fuera excesivo, entonces, ¿cómo se produce el exceso de suavizado? Muchos compósitos. Muchos compósitos. ¿Cuál es la solución? Disminuir el número máximo de compuestos, ¿no? Entonces, lo que ustedes hacen es, van a agarrar y ver, ya, si está muy suavizado, una solución es disminuir el máximo. Pero no suman eso como algo automático. ¿Qué pasa a veces? Nosotros decimos, ya, eso es una posible explicación, pero no, ustedes tienen una forma de chequear si eso es real. Ustedes tienen el número de compósitos por bloque, eso lo almacenan. Ustedes, por decir, el máximo que tienen es 8. Ustedes pueden hacer un histograma o simplemente verlo en planta y tratar de ver cuántos de sus bloques tienen 8. Si la mayoría de esos bloques se quedan 6, 5, no, la mayoría de esos bloques tienen 3, bajar a 6 no le va a hacer nada. Claro, porque en base a eso ya está dibujado. Ya tú le habrás puesto como máximo 8, pero el máximo para efectos prácticos es 6. ¿No? Entonces es lo que tienes que chequear primero. Antes de mandarte, ya está muy suavizado, disminuye el máximo, lo vuelvo a correr. Antes de mandarte a hacer eso, primero chequea. Si es real, si tienes un gran número de bloques con un máximo de 8. ¿No? Si son muy pocos, si el porcentaje es ínfimo, entonces disminuyendo el máximo no le va a hacer nada, vas a volver a hacer toda la validación y vas a ver que te sale exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué haces en esos casos? Una posibilidad es disminuir el elipsoide de búsqueda, para que básicamente lo que vas a hacer es vas a disminuir el número, pero el problema es, tienes que ver, si vas a obtener un montón de bloques con menos de 6 compósitos, ya de repente ya es excesivo. Mejor, o sea, usar ya muy pocos compósitos tampoco no es bueno, ¿no? Entonces, de repente puedes decir, bueno, en este caso vamos a aceptar un poco de suavizado en el modelo, lo dejamos ahí, ¿no? Pues es cuestión de ver, ¿no? A veces no queda otra, a veces, como en este caso, la diferencia no es muy grande, pero si hubiera sido un poco más grande, de repente se hubiera justificado simplemente dejarlo ahí, ¿no? Porque por tratar de hacer que se junten más estas curvas, de repente íbamos a introducir más error. A veces la solución es otra, ¿no? De repente el problema es que estamos combinando dominios, de repente tenemos que separar dominios, ¿no? Está muy suavizado porque estamos mezclando datos de un dominio con otro dominio. El mezclar dominios también provoca suavizado. Entonces, en vez de disminuir el número total de muestras, una posible solución es usar contactos más duros, ¿no? Eso es lo que se hizo si no me equivoco, en Zinc, en Bismuto, que también usando los contactos más duros un poco disminuyó el suavizado en esos modelos, ¿no? Y eso también se ha hecho en otros proyectos en los que he trabajado, ¿no? No siempre la solución automática es disminuir el número máximo de muestras, ¿no? A veces lo que hay que ver es, de repente, el exceso de suavizado es por estar combinando dominios que no deberíamos combinar, ¿no? Entonces, ahí tienes que ponerte a analizar qué posibilidades hay, ¿no? Si, en especial, por ejemplo, si revisas tus bloques y ves que hay un gran número de bloques que están en el máximo de compósitos, entonces ahí sí, disminuyendo el máximo, vas a poder de repente lograr disminuir el smoothing, ¿no? Pero si tienes muy pocos al máximo, disminuir el máximo no va a tener mayor efecto. O si tú sabes que hay dos dominios que tú juntaste para ver qué pasaba, pero ahora viste que se ha suavizado mucho, entonces en ese caso, en vez de estar disminuyendo el número de compósitos, de repente lo mejor es separar esos dominios, ¿no? Usar contactos más duros, algo por esto, ¿no? Esto simplemente, el GERCO simplemente te da una respuesta, te dice algo, ¿no? Algo está mal o algo está bien, pero no necesariamente cómo corregirlo es automático, ¿no? Tú tienes que ver qué posibilidades hay, qué pasa en un caso específico.
¿no? Por ejemplo, esto es simplemente, esta línea roja es la distribución original del NN, ¿no? Que sale medio rara, no sé por qué. Creo que en parte es por el ¿cómo se llama? El Excel, que como cuando lo pones que lo haga redondeado, lo hace medias raras a las curvas, ¿no? Y la curva negra es la curva de Herco. Perdón, ese es ese es simplemente un linear triangle, ¿no? Y cada una de estas líneas es un Herco aplicado a esta curva, pero con distintos block dispersion variance, ¿no? A un block dispersion variance muy bajo, que es este, lo que equivale a que la varianza de nuestros bloques es mucho menor que la varianza de los compósitos, ¿no? La curva de Herco sale mucho más vertical, y a medida que se disminuye o mejor dicho, que aumenta el block dispersion variance, básicamente lo que está pasando es la varianza de dispersión de nuestros bloques se acerca a la varianza de dispersión del Herco original. Entonces vemos que poco a poco se va acercando a la varianza, a la curva del NN. Sí, pero ¿no? Los bloques mayores, donde hay mayor bloque, mayor porcentaje de bloques sí se acerca, pero claro, lo que pasa es que no importa mucho, entonces. Sí. ¿No? Y aparte que lo que hace el Herco es, primero le hace una aproximación a la curva del NN y luego le hace la transformación. El del 7 sí está más cerca. Bueno, es un poco quizás el ruido, ¿no? Pero básicamente es lo que significa cuando ustedes ven el block dispersion variance tal como sale de SBK, no por decir, se obtiene un valor de 0.7, quiere decir que la varianza de dispersión de los bloques, es un 70% de la varianza de sus compósitos. Si es un 0.3, quiere decir que es un 30%, es mucho más suavizado. Si es 0.9, quiere decir que es casi igual, no es solo un 90%, solo ha disminuido un poquito la varianza de dispersión, ¿no? Entonces, esa es la forma de interpretar el block dispersion variance, ¿no? Se puede decir en qué proporción está la varianza de dispersión de los bloques con respecto a la varianza de los compósitos originales. Entonces, antes de pasar a cross validation, vamos a ver un rato un poco cómo funciona el SBK. Entonces, este es el SBK, como en casi todo el software que ha sido diseñado por AMEC, usa unos archivos de texto, que son unos archivos de parámetros que se usan para correr el programa, ¿no? Lo que tienen es, ¿no? Por ejemplo, va a tener un título que explica qué tipo de datos van a venir en la siguiente línea, ¿no? Por ejemplo, en este caso es número de estructuras. El 2 indica que van a haber 2 estructuras. Este 0 no se usan. Y luego, estos dos números indican de qué tipo de estructuras son. Aquí dice, si es 1 es esférico, 2 es exponencial, ¿no? Entonces, en este caso, quiere decir, esta línea está diciendo, vamos a tener 2 estructuras y ambas estructuras son variograma exponencial. Luego, aquí nos dice que lo que sigue es los SILs incluyendo el efecto de Pepita. Entonces tenemos el efecto de Pepita, el SIL de la primera estructura y el SIL de la segunda estructura. Los rangos, luego vienen los rangos en el eje X, los rangos en el eje Y, los rangos en el eje Z. SBK usa los rangos las rotaciones en la convención de G-slide propiamente dicho, la G-slide correcta. Entonces, eso significa que si ustedes han estado usando su variograma en la convención de MedSystem, las rotaciones de la tercera rotación, que es esta, tienen que invertirle el signo. Si ustedes tenían
en la tercera rotación un menos 3, aquí lo ponen como más 3. Si tenían un más 29, es menos 29. O sea, en lo que tienen que ha salido de Sage, ustedes ven cuál es la rotación en el tercer eje, en el eje Y. Las rotaciones de Y, que son la tercera rotación, aquí los tienen que poner con el signo invertido. No, si ustedes lo tienen como positivo, lo ponen como negativo; si está como negativo, como positivo. Las otras dos sí las ponen tal como son. Es solo la rotación de la tercer eje, el equivalente al eje Y. ¿No? Eso es una de las cosas que deben tener cuidado cuando usan SVK. Y luego, aquí viene la especificación del tamaño del bloque, ¿no? En este caso, el tamaño del bloque no lo especifican directamente, sino lo especifican con las coordenadas del mínimo en X, Y, Z y el máximo en X, Y, Z, ¿no? Si ustedes tienen su bloque que es así, el mínimo en X, Y, Z es este y el máximo en X, Y, Z es este, ¿no? Entonces le ponen las coordenadas. En este caso nos interesa el bloque es 10 por 10 por 15, ¿no? Porque esto se hizo el año pasado para el modelo de bloques. Entonces de menos 5 a 5 son 10 metros, de menos 5 esta es la coordenada X, Y, Z mínima y X, Y, Z máxima. De menos 5 a 5 es 10, menos 5 a 5 es 10, menos 7.5 es 15, entonces un bloque de 10 por 10 por 15, ¿no? Luego viene la discretización. En general, cuando queremos determinar el block dispersion variance, nosotros tratamos de usar una discretización lo más alta posible, porque eso nos va a ayudar a definir bien la varianza. Vamos a necesitar una discretización mejor que la que usamos para la interpolación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a... pero el programa tiene una limitación. El producto de estos tres números no debe pasar de 500, ¿no? Entonces, en este caso, si multiplicamos 15 por 15 por 2, es 15 por 15, 225, 450. Entonces, estamos bien, es lo máximo que podemos sin pasarnos de 500. Luego, el SVK se puede usar simplemente para determinar el block dispersion variance. Como ustedes han visto en la fórmula del block dispersion variance, no entra para nada las muestras, ¿no? Ahí no hay nada de muestras acá, no se usa peso de muestras, nada. Lo único que ingresa es la varianza de los compósitos y el tamaño del bloque, nada más. Entonces, para calcular el block dispersion variance, en verdad solo interesa las dimensiones del bloque y el variograma, nada más. No interesa las muestras. SVK se puede usar también para, como similar al Dirac ellipsoid. Nosotros podemos poner aquí las coordenadas de nuestras muestras y un valor, y poniendo todas esas coordenadas nosotros podemos calcular cuáles son los pesos que va a asignar a esas muestras. Pero si solo nos interesa calcular el block dispersion variance, esta parte de aquí no nos afecta. El block dispersion variance va a ser el mismo independientemente de qué muestras pongan. Solo va a depender del modelo variograma y del tamaño del bloque. Entonces, si corremos el SVK con estos datos, obtenemos algo similar a este de acá, ¿no? Este es el output del SVK, que básicamente lo primero es simplemente está repitiendo todos los datos de entrada que hemos puesto, en los números de estructuras, tipos de estructuras, el nugget, los seals, los rangos, las rotaciones, el tamaño del bloque, la discretización, ¿no? Básicamente hasta acá es simplemente repetición de los datos de entrada. A partir de ahí ya vienen los resultados. Por ejemplo, en este caso había una muestra que tenía unas coordenadas X, Y, Z con estas coordenadas, y este era el valor. El peso de la coordenada de Green, como es una sola muestra, le da un peso de 1. En este caso la muestra estaba bien lejos
¿no? Ven, es 2150, 4116, y los rangos eran los rangos máximos de 200, 500, entonces la muestra está mucho más allá del rango. El peso de simple kriging es 0, ¿no? Eso es lo que les explicaba el otro día, ¿no? Siempre en simple kriging, si la muestra está más allá del rango, le va a asignar un peso de 0. Por más que sea una sola muestra, le asigna 0. En ese caso le asignaría el valor de la media, ¿no? Ya no le asignaría, la muestra no tendría ningún efecto. En cambio, en ordinary kriging, si como es una sola muestra, le asigna un peso de 1 a la única muestra que hay, ¿no? Luego aquí vemos otras cosas que ha calculado en función de los datos, ¿no? Calculado el Lagrange multiplier, el mu, ¿no? Luego el block dispersion variance, ¿no? Aquí está el que nos interesa, que es el valor block dispersion variance, en este caso es 0.27. Este es el valor que nosotros vamos a usar para el HERCO, ¿no? Luego nos calcula otros valores más, el simple kriging variance, el ordinary kriging variance, la varianza de simple kriging, la varianza de ordinary kriging, la pendiente de la línea de regresión y la covarianza entre el valor estimado del bloque. Esto vamos a ver después qué significado tiene. Esto lo vamos a ver cuando veamos cross validation. Por el momento el que nos interesa es este valor, ¿no? El block dispersion variance. Entonces ese valor después nosotros lo vamos a ingresar al programa de HERCO, y HERCO después va a calcular. Nosotros no vamos a ver cómo se corre el HERCO propiamente dicho, pero vamos a ver qué resultados nos bota cuando lo corremos. ¿Dónde estás? Entonces, si nosotros por ejemplo, hemos corrido HERCO usando ese mismo valor, ¿no? Por ejemplo, en este caso encontró que había 549.000 bloques, calculó la media de esos bloques es 33, y la varianza es 1122. Calcula cuál es el mínimo y el máximo, ¿no? Mínimo es 1, máximo 1450, ¿no? Esta versión de HERCO solo podía trabajar hasta alrededor de 500.000. Como se pasó a 500.000, tiene HERCO una opción especial que simplemente selecciona un cierto número de datos, pero de tal forma que estos datos preserven las características originales de los datos, ¿no? Entonces vemos que en vez de 500.000 ha seleccionado 183.000 datos, pero vemos la media es 33.3, tira 33.3 acá, la varianza es 1124, la varianza era 1122, es casi igual, ¿no? Entonces los datos que he escogido en general tienen una distribución muy semejante a la población original, ¿no? Como estamos hablando de tantos datos, 183.000 datos, disminuir de 500.000 a 183.000 no le va a causar mucho problema, ¿no? Luego, entonces hace unos cálculos, ¿no? Por ejemplo, cuál es el número de bloques, la ley promedio. Entonces aquí dice compósitos y SMUs, ¿no? Compósitos es los datos originales, SMU es la población transformada, ¿no? Es la población después de aplicarle la corrección de HERCO, ¿no? Entonces vemos el número de datos es el mismo, la ley 33.3, 33.7 es ligeramente distinta, o sea, nunca va a salir exactamente igual, pero siempre sale por ahí, ¿no? Luego vemos, lo importante es aquí, ¿no? La ley aquí está 33.7, 33.7, la varianza original era 1124 y la varianza transformada ahora es 469, ¿no? Entonces vemos el factor de reducción que se usó para correr esto, o sea, el BDB era 0.417 y el factor, no, este es se le había puesto que iba a usar un factor de 0.417 y el que ha obtenido es 4.174, ¿no? O sea, prácticamente ha reproducido
el factor de reducción, o sea, la reducción en la varianza es igual, o prácticamente para efectos prácticos igual a la que se le había dicho que debía tener. La ley promedio es igual, entonces obtenemos una población con una ley igual a la original, pero con una varianza igual a la varianza que debemos obtener para tamaño bloque, ¿no? Entonces es lo que hace el GERCO, lo que nos transforma nuestra población de NN a una población con una media igual, pero con una menor varianza. Una varianza que va a estar en función del factor del BDB que le pongamos. Una de las complicaciones que tenemos en antamina es que en antamina el NN lo calculamos con 15 metros, en cambio el local lo interpolamos con 7.5 metros, los compósitos, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros no podamos usar el BDB directamente. Tenemos que aplicarle un factor de corrección al BDB, ¿no? Si el compósito, si el NN lo calculáramos directamente con compósitos de 7.5, es decir, el OK y el NN han sido interpolados con el mismo tamaño de compósito, entonces el factor de reducción sería directamente el BDB, el Block Dispersion Variance, tal como sale de SBK. No tendríamos que aplicar ningún factor de corrección. El factor de corrección que nosotros tenemos que aplicar en antamina es por el hecho de que usamos unos compósitos distintos para NN que los que se usaron para calcular el OK, ¿no? Y este factor de reducción se calcula en función de una fórmula relativamente simple. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, nosotros, ¿se acuerdan? Vimos antes que había salido el Block Dispersion Variance 27.2, ¿no? Y luego vamos a calcular el factor de corrección usando esta fórmula. Este factor de corrección es el que vamos a entrar en GERCO, ya no el BDB. El factor de corrección va a ser calculado en función de la fórmula que es el BDB multiplicado por el CB de los compósitos de 7.5 metros al cuadrado y dividido por el CB del NN al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es calculamos el BDB, calculamos el CB de los compósitos, el CB del NN, y en función de estos valores, usando esta fórmula, calculamos un factor de corrección. En este caso, el factor de corrección salió 0.417, que es el factor de corrección que nosotros vimos y se había usado acá, ¿no? Ahí está 417, ¿no? Ahí está. Si no tuviéramos ese problema de que usamos compósitos distintos para NN que para la interpolación, en vez de 417 aquí saldría 273, que es el Block Dispersion Variance que obtendríamos directamente de SBK. Ya no tendríamos que estar haciendo este tipo de cálculos. Este tipo de cálculos solo se hace porque hay una diferencia entre el tamaño del compósito de 7 que se usó para el Kriging y el tamaño del compósito que se usó para el NN. Está claro esto, ¿no? Es relativamente. Luego, una de las opciones que les da el GERCO es que la media final transformada puede ser la media original de los datos o una media que uno le dé. Cuando nosotros queremos comparar con Kriging, es más fácil de comparar si la media de Kriging y la media de GERCO transformada son exactamente iguales. Entonces nosotros vamos a forzar siempre que la ley media que use GERCO no es la ley original, sino la ley promedio de Kriging para ese dominio. Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta tabla hemos puesto cuál es la ley promedio de Kriging, que es 33.7, ¿no? Y ese valor, ¿no? Si vemos acá, originalmente la ley promedio era 33.3. ¿No? Si no le hubiéramos dicho que usa 33.7, hubiera calculado la población final con una ley promedio de 33.3. Pero nosotros le dijimos, no, nosotros queremos que esa población final tenga la misma ley que GERCO. Entonces,
nos ha calculado la ley final con una ley de 33.7. Con la aproximación, ¿no? Pero es por eso que la ley acá es distinto que la ley original. No es que sea un error de Herco, es que nosotros le dijimos, no, queremos que sea, en vez de la ley original del NN, la ley promedio, que sea la ley promedio de Kriging para poder comparar más fácilmente. Entonces, tenemos 33.7, este era el original, ahora es 33.7, entonces ahí nos ha calculado. Esto facilita las comparaciones. Si vamos al Herco, claro. Ya, pues estoy mirando lo que voy a contar. Ya, 33.7 sería. Ya. Si nosotros no hubiéramos forzado esa igualdad, en el punto original, el Herco hubiera salido en un sitio, y no, la ley de Herco y la ley de Kriging hubieran sido distintas, y esta curva hubiera salido en dos puntos distintos, ¿no? Y eso lo hace más difícil de comparar. Es por eso que nosotros, como hemos forzado que las dos poblaciones tengan la misma media, entonces sale exactamente el mismo punto, ¿no? Y eso nos permite una comparación más sencilla y más correcta. Por eso que siempre cuando corran Herco, siempre deben de checar. Y si ustedes ven cuando corren Herco que estos salen distintos, es que algún error han cometido. O no han puesto la ley promedio de Kriging correctamente, o han calculado mal, o se olvidaron de ponerlo y dejaron que Herco calcule la ley promedio, ¿no? Entonces ahí sale esa discrepancia. Ustedes siempre, cuando corren Herco se corre en tres etapas básicamente. Primero tienen que usar el SDK para calcular el Global Dispersion Variance. Luego corren el programa de Herco, que básicamente lo que hace es crea una nueva población pero ya con una población de NN, pero con el soporte de bloque. Y después lo que ustedes quieren hacer es crear estas curvas de acá, ¿no? Para eso hay un programa que se llama el GT, que viene de GT, se llama porque es de Gray Tonnage. Es un programa que crea las curvas de Gray Tonnage Curves en función de cualquier población que uno le dé. Cuando ustedes corran ese Gray Tonnage Curve, crea un archivo que después es lo que van a poder importar a Excel y crear los gráficos. Siempre chequeen esta parte de acá, ¿no? El número de datos, aquí dice el número de datos de Herco y el número de datos de Kriging. En este caso es distinto porque se acuerdan que Herco no podía trabajar con más de 500.000 y redució el número de datos a 183.000. Está bien, estamos bien. Luego, aquí chequeen las medias, ¿no? La media de Herco es 33.7, la media de Kriging es 33.7. Está bien, no han cometido un error, ¿no? Porque a veces se han cometido un error, incluso antes de plotearlo y ver el error ahí, ustedes pueden detectar el error acá. Si la ley promedio de Herco es distinta a la ley promedio de Kriging, es que se han olvidado de poner la ley de Kriging, entonces deben de correrlo, ¿no? Aquí pueden ver, ¿no?, que las varianzas son ligeramente distintas, pero no son tan distintas, ¿no?, las revisiones estándar. Y aquí están todos los valores que salen, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hace Herco, lo que tienen que tener cuidado al momento de correrlo, ¿no? Y lo importante es tener cuidado al correrlo, y también, una vez que tienen los resultados, la interpretación de los resultados, ¿no?, que ya hemos visto cómo se hace. ¿Alguna pregunta más acerca del Herco? Y en ese reporte que nos mostraste, donde estaba Herco y Kriging, ¿Este de acá? En la media, ahí está bien, y la varianza y la desviación estándar. Ajá. ¿Esos valores eran lo de la proyecta, no deberían excederse al 5%? No, nos referíamos en la curva, porque lo que nosotros queremos es no solo la varianza promedio, sino también qué tan diferentes son a distintos cutoffs, porque a nosotros nos interesa que nosotros al final a esta curva de Kriging le vamos a aplicar un cutoff, no vamos
bueno, en arsénico de repente no tanto, pero en cobre, por decir, nosotros vamos a seleccionar un cutoff. Y queremos que a un cutoff dado siempre las curvas estén lo más juntas posibles, ¿no? O sea, no nos interesa, o sea, la varianza promedio, en cierta manera, va a ser algo indicativo, ¿no? El hecho, en este caso, son distintas, pero no son, o sea, no son iguales, que 469 a 515, pero están más o menos cerca, están bastante cerca, y es un indicativo de que no vamos a estar tan mal, ¿no? Si la varianza de Herco hubiera sido 1000 y 500, ahí ya sabemos que, ya sin plotearlo, ya sabemos que van a salir bien distintos una de la otra. En este caso, no están tan distintos, esa es una primera aproximación. Pero al final, siempre lo que nos interesa es esto, ¿no? Cómo están las curvas entre sí, ¿no? Porque lo que nos interesa es que a todos los cutoffs, especialmente a los cutoffs que nos interesan, las curvas estén lo más cerca posible entre sí, ¿no? ¿Está claro? Lo que interesa es esta diferencia. Y recuerden, siempre la diferencia se mide en la vertical. Aquí, vamos a ver el 3, creo que está peor acá. No, está casi igual. Bueno, por ejemplo, cualquiera un intermedio entre el 1 y 2, ¿no? Casi siempre algo parecido creo que también pasa a veces con el zinc y el bismuto, ¿no? Que cuando divides tus leyes en 3 dominios de alto, medio y bajo, siempre el que paga pato es el medio, porque el medio tiene tanto de bajo como de alto, entonces siempre no sale tan bien. El alto sale bien, el bajo sale bien, el medio sale mal, ¿no? Igual aquí en arsénico, ¿no? Vemos el P-Class 1, que es datos bajos, sale excelente. P-Class 3, que es datos altos, sale excelente. P-Class 2, que es el intermedio, no sale tan bien, ¿no? Tenemos diferencias en esta zona de 7%, 6% aproximadamente, pero como es en una zona relativamente pequeña y sabemos, ¿no? Que siempre va a ocurrir este tipo de cosas. Cuando usamos gray shells o esta subdivisión de una población en distintos rangos de leyes, siempre la del medio es la que paga pato, porque tiene un poco del alto, un poco del bajo y del medio, no es una mezcla de poblaciones, no es totalmente, es menos estacionaria que tanto la población alta o la población baja, ¿no? Entonces tenemos este problema, pero como sabemos por qué pasa, en este caso un poco que lo dejamos así nomás, ¿no? Aparte que la diferencia no es tan mala, solo en unos cuantos cutoffs, que es un poco mayor de 5, en el resto está bastante cerca a 5, entonces por eso que lo dejamos así. ¿Está claro? ¿El cruce qué significa? ¿Acá? ¿Tiene algún significado? Ese es el 2, ¿no? 160. Generalmente aquí se están cruzando más arriba, ¿no? Están cruzando hacia el centro. En general no sé si hay algún significado especial al punto en el que se cruzan, ya sea estas dos curvas o con esta, ¿no? Yo realmente no estoy muy seguro ahorita. El punto de cruce entre estas curvas y esta no significa nada, porque todo depende de las escalas, ¿no? Yo muevo esta escala, esta curva se va a subir abajo y arriba, ¿no? Entonces el cruce de estas curvas con esta es totalmente arbitrario, simplemente depende de la escala. El cruce de la curva de Herco con la curva de Kriging, realmente no estoy 100% seguro qué significa, ¿no? No sé si sea la mediana, creo que es la mediana, pero no estoy ahorita 100% seguro. Creo que es el punto que divide la población en dos, pero no. Entonces, ¿está claro todo lo de Herco? Es relativamente sencillo para hacer. Lo importante es siempre verificar
Si vemos qué pasa, ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Y ahora vamos a ver el último tema, que es validación cruzada, que no es tan crítico para lo que es evaluación de recursos, pero es importante que conozcan. Se usa más que todo por control, para definir mejor el método de interpolación para el control. Vamos a ver validación cruzada. Validación cruzada o cross validation es el procedimiento en el cual lo que se hace es lo siguiente. Es relativamente sencillo, es más difícil de explicar lo que tenemos un montón de compósitos, ¿no? Entonces lo que hacemos es, primero agarramos este compósito, lo sacamos, lo ignoramos por el momento y hacemos un kriging en el mismo punto de ese compósito, pero sin usar ese compósito. Y luego, lo mismo en cada uno de los compósitos. Krigamos la ubicación de cada compósito con el resto de compósitos, pero ignorando el compósito de ese punto. Y el criado lo vamos a hacer usando los parámetros que nosotros pensamos que son apropiados para eso, ¿no? Los parámetros de mínimo, número de mínimo y máximo de compósitos, el elipsoide de búsqueda, todo eso, los parámetros. No es que va a usar todos los compósitos, ¿no? Va a usar si han puesto un máximo de 6, va a usar un máximo de 6, ¿no? Va a usar un elipsoide de búsqueda dado, solo van a encontrar los compósitos que estén dentro de ese elipsoide de búsqueda, va a usar un variograma dado que ustedes usen para ese dominio. Igual también va a ser por dominios, no lo van a hacer para todo el archivo de compósitos, lo van a correr por dominios, y en un dominio dado van a ser solo los compósitos de ese dominio, ¿no? La idea es ver qué también reproduce los valores en cada punto utilizando el método de interpolación que queremos. Cross validation se puede usar con cualquier método de interpolación, no solo con kriging, ¿no? Y si usamos MindSight, en general MindSight está seteado de tal manera que te calcula con kriging más hasta 5 diferentes tipos de inverso a la distancia con distintos poderes, ¿no? Tú le defines los poderes que quieres cada uno de los 5, entonces te calcula automáticamente para cada compósito las leyes del el criado de ese compósito, y también inverso a la distancia usando los mismos parámetros de búsqueda que usaron para kriging, ¿no? De esa manera ustedes pueden comprobar no solo qué tan bueno es su kriging, sino también lo pueden comparar con inverso a la distancia con distintos poderes para ver cuál se parece más, ¿no? Entonces, si solo les interesa kriging, ignoran el resto de resultados, pero si quieren ver si es que de repente, en este caso en particular, inverso a la distancia es más apropiado que kriging, entonces pueden usar las otras respuestas que obtienen con inverso a la distancia para interpretar los resultados. Lo pueden comparar con los de kriging para ver qué tan malo va a ser si es que usan inverso a la distancia, o para escoger la potencia de inverso a la distancia que le dé los resultados más cercanos al kriging, ¿no? Para poder usar, ¿no? Pero básicamente este es el principio, es un principio relativamente sencillo, está claro, ¿no? Simplemente van a interpolar cada compósito utilizando el resto de compósitos, pero no el compósito que están interpolando. Entonces solo van a interpolar en los puntos de los compósitos, no van a interpolar en los puntos intermedios, solo en los puntos de los compósitos, nada más, ¿no? En general, cross validation se usa para comparar diferentes métodos y distintos parámetros de interpolación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes solo van a usar kriging, pueden correr cross validation con distintos parámetros, ¿no? Con menos muestras, más muestras, un rango menor, un rango mayor, y ver cuál le da mejor resultados. Y en función del cross validation van a escoger la combinación de rango de búsqueda, el mínimo y máximo compósitos que le dé el resultado más óptimo. Esto en general se usa más en all control, entonces es el que le dé el mejor resultado con los blast holes, ¿no? En general,
como cross validations lo vamos a usar más que todo en OR control. En OR control hemos dicho ayer que una de las cosas que nos interesa es que los resultados sean lo más precisos y exactos posible, y para ello necesitamos minimizar el conditional bias. Ahí sí el conditional bias es crítico. Entonces, nosotros vamos a seleccionar los parámetros de interpolación que minimicen el conditional bias, ¿no? Y es usado en OR control, ¿no? Es usado generalmente en OR control, porque es como hemos visto en largo plazo, generalmente no nos importa tanto minimizar el conditional bias, hay otros criterios más importantes, ¿no? En cambio, en OR control, este es el criterio más importante, porque minimizando el conditional bias es lo que nos va a garantizar que la ley de nuestro bloque sea lo más exacta y precisa posible. Entonces, ¿cómo minimizamos el conditional bias? Utilizando cross validation, nosotros podemos obtener la pendiente regresión. Nosotros vamos a tener dos poblaciones, ¿no? Del resultado del cross validation vamos a obtener un archivo de datos. Vamos a obtener el original y luego el valor para el mismo compósito, cada uno de los compósitos, el original, y aquí está el local. Si quieren también pueden tener el IDW1, IDW2 y tanto, ¿no? Entonces van a obtener distintos, el valor original, el valor verdadero y el valor de OK. Entonces ustedes pueden hacer un scatterplot. OK acá, el original acá, tienen aquí todos sus puntos, y a este punto le aplican una línea de regresión. Aplican línea de regresión, pueden calcular también el coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, la pendiente de esta línea de regresión tiene que ser, para que haya mínimo conditional bias, tiene que ser lo más cercano a 1 posible. Si la pendiente es 1, también no hay conditional bias. Mientras más diferente a 1 sea, más conditional bias va a haber. Y luego, ese es el criterio principal. Un criterio secundario es que el coeficiente de correlación sea lo más alto posible. Si se acuerdan, el coeficiente de correlación lo que describe es que tan dispersos están los datos con respecto a la línea de regresión, ¿no? Si el coeficiente de correlación es pequeño, los datos están bien pegaditos a la línea. Si el coeficiente de correlación es alto, van a tener datos bien dispersos con respecto a la línea, ¿no? Pero el coeficiente de correlación es secundario. Lo principal es la pendiente de la línea de regresión, que sea lo más cercano a 1 posible. Aparte de eso, como nosotros tenemos el valor original y el valor de OK y los otros valores, nosotros podemos calcular, nos olvidamos del inverso de la distancia por un momento, podemos calcular la diferencia, el error, para cada uno de estos valores, ¿no? Para este valor tenemos el original y el estimado. Podemos calcular el error. Ahora sí tenemos un original, ya no es un original teórico, es un original verdadero. Podemos calcular el error. Y luego podemos hacer un histograma de errores. Y tenemos que ver, lo ideal es que la media de los errores sea lo más cercana a 0 posible. Si no es cercana a 0, también está indicando un sesgo global, ¿no? Entonces, la media de los errores debe ser lo más cercana posible a 0, ¿no? Y la varianza de los errores debe ser lo más pequeña posible. Entonces, ese es otro aspecto que nosotros usamos para chequear los resultados de la cross validación, de la validación cruzada.